El texto bíblico que vamos a analizar hoy nos aclara que donde estén los que partieron de esta tierra pueden clamar por los familiares vivos, entendiéndose como vivos los que aún no han fallecido carnalmente. Jesucristo presenta este relato donde uno que no quiso escuchar o no quiso pensar en su partida de la tierra se encuentra en el lugar de tormento. Este no prestó atención a lo que se le enseñaba acerca de la vida del alma en el más allá. Por eso sufría por necio, por pensar solo en lo terrenal. Rechazó el plan de salvación del alma y creyó que no hay lugares donde las almas van a llegar. Dos lugares donde las almas van a llegar después de la partida de esta tierra. Uno es el lugar llamado el cielo, con Dios, con Jesucristo, un lugar que se describe como un paraíso, donde llegan y habitan los que pensaron en sus almas estando vivos, estando en la tierra, y se arrepintieron de sus pecados y recibieron a Jesucristo en sus corazones como el Señor y el Salvador de sus almas. El otro lugar es el infierno, lugar de tormento, de aflicción, de remordimiento por haber rechazado a Jesucristo como el Salvador. El texto nos describe el diálogo que sostuvo uno que está en ese lugar de tormento con Dios. Detengámonos pues por unos minutos a escuchar este mensaje que he titulado Desde el infierno clamó por sus familiares. Y el texto en mención es el que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, desde los versículos 27 al 31. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En esta parábola el Señor Jesucristo ilustra acerca de un hombre que, estando en el lugar de tormento, quiere mediar por sus 5 hermanos que aún viven en la tierra. Tomemos el nombre del padre Abraham como el nombre de Dios para así darle una interpretación correcta a este relato. Esta primera parte la he subtitulado Al sufrir clama por sus familiares. Y es lo que vemos en los versículos 27 y 28 que quiero volver a leer. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este hombre que llegó al lugar de tormento, o sea, al infierno, está sufriendo su alma por aquella falta de interés por asegurarse que su alma, luego de dejar su cuerpo, podría llegar a ese lugar de tormento. Y sí, el alma está afligida, dolida, y está soportando en ese lugar un gran castigo. Pero lo peor que está pasando en este ser es sufrir por la desobediencia, por la falta de interés por las cosas espirituales y no pensar que un día iba a morir y que su alma
llegaría a ese lugar de tormento. Pero hay algo que le inquieta mucho más, y es saber que sus familiares, que también viven como vivía él, van a venir a ese lugar tan terrible, tan tenebroso, tan de mucho sufrimiento. Esta gran preocupación la transmite a Dios, dando a entender que Él tiene interés en que de alguna manera se le avise a los familiares para que no lleguen a ese lugar de tormento. Por eso hace la petición a Dios, y es un ruego, un clamor que sale de los sentimientos de esta alma. No quiero que vengan a este lugar. Haz lo que tú puedas para evitar que mis familiares lleguen a este lugar de tormento y vengan a sufrir como yo lo estoy padeciendo. Y hay una cosa interesante en este texto, y es: envía a alguien que mis familiares escuchen lo que pasa aquí, la vida que se vive aquí. Busca la manera de enviar a algún emisario para que ellos les cuenten a mis familiares sobre este lugar y diles acerca de cómo sufro, de cómo padezco aquí debido a mi falta de interés por la palabra de Dios, por el mensaje de salvación y redención. Y estas expresiones también están indicando: viven desorientados en cuanto a lo que sucede aquí. Envía pues a alguien a reconvenirles, a decirles: su pariente lo vimos allá sufriendo, su pariente ha llegado al lugar de tormento, y su pariente manda a decir que sean sabios y acepten la propuesta de salvación y vida eterna que ofrece Cristo Jesús, para que no vengan a este lugar. Este lugar es terrible, es de mucho padecimiento, y si tú, oh Dios, les envías a alguien para decirles lo que pasa aquí, lo que se vive aquí, entonces ellos pueden tomar una decisión más inteligente, van a acatar el mensaje que se les manda, donde mi testimonio les sirva para no venir a este lugar de tormento. Es un clamor, pues, de este hombre. Es una solicitud, es un ruego que hace este hombre a Dios para que envíe a alguien y les testifique a fin de que no vengan a este lugar. El segundo punto es el único procedimiento para no ir al infierno. Los versículos 29 y 31 refieren la manera de evitar ir al infierno. Quiero leerles. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Estos dos versículos hacen mención a la manera de evitar el llegar al lugar de tormento. Y la manera es simple y es única. Es escuchar las Escrituras, donde enseñan, uno, el lugar de tormento que espera a quienes no prestan atención al mensaje pronunciado en las Sagradas Escrituras. A aquellos que rechazaron las predicciones de Dios cuando estaban en la tierra, cuando vivían aquí, diciéndoles que evitaran venir a un lugar de tormento. Esas recomendaciones que aparecen en las Sagradas Escrituras son las únicas que pueden evitar
que la persona llegue al lugar de tormento. Y añado, no solamente habla de evitar llegar al lugar de tormento, sino que también le abre o le dice más bien cómo ir al otro lugar. Al otro lugar, los cielos, el lugar donde está Dios, su Hijo Jesucristo, los ángeles y el lugar donde se va a vivir de una manera no sufrida, no tormentosa, sin aflicción, sino más bien un lugar agradable, deleitoso, lleno de paz, de concordia, de amor, de felicidad y un lugar donde se vive bien, donde la presencia de Dios hace posible una vida mucho más agradable, mucho más interesante, mucho más maravillosa, inclusive que la que se vivió en la tierra si la persona vivió bien. Estas palabras nos llevan a pensar seriamente en la propuesta del Señor Jesús cuando está exponiendo esto a sus discípulos y también a aquellos que le están escuchando y a nosotros que leeremos y estudiaremos estos escritos para que tengamos idea de lo que sucede cuando no acatamos sus recomendaciones, sus mensajes, su propuesta de enterarnos previamente de los dos lugares que menciona la palabra del Señor y que pueden ser escogidos o que son escogidos o que son los lugares de destino a aquellos que, sin tener en cuenta las Sagradas Escrituras, llegan al lugar de tormento y de allí no hay salida, no hay cambio, no se puede salir del lugar a ir al otro, donde solo llegan las almas que han buscado en la tierra a Jesucristo como Señor, como Salvador, y han limpiado sus vidas con la sangre del Cordero que es Cristo Jesús. Y todos sabrán que hay esos dos lugares, pero cuando no se es sabio, cuando no se previene, cuando no se prepara para llegar a la presencia de Dios, no puede llegar, no puede ir a la presencia de Dios. Y esto tiene que ser considerado antes de morir, porque después de muerto no se puede hacer nada. No hay manera de que los muertos intervengan para salvar a quienes están vivos. Se ha establecido previamente que la única forma de llegar a los cielos es a través de Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras en particular son las que nos instruyen en cómo debemos prepararnos para que cuando partamos de esta tierra lleguemos a la presencia de Dios. En estas palabras, Jesucristo le dice: tú tienes un interés que tus familiares, tus 5 hermanos no vengan a este lugar, pero ellos tienen allá quien les predique. Ellos tienen la manera de buscar a quienes les informen acerca de este lugar, pero también de mi lugar, o sea, el lugar de los cielos. Esto pues va a provocar en aquel que sufre, en aquel que está en el tormento, una gran preocupación, una gran tristeza de saber que él allí en el lugar de tormento, aunque tenga muchos deseos de que sus hermanos no lleguen a ese lugar y que ha implorado a Dios sobre ellos, no hay forma que de allá venga alguien a la tierra para que le diga: así son las cosas allá. Ni tampoco van a traer personas de los cielos para que testifiquen lo que está pasando allá. Por eso el tercer punto lo he titulado: un falso dicho que no mueve voluntades. Un falso dicho que no mueve voluntades. Y me estoy refiriendo al versículo número 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos,
se arrepentirán. La Biblia nos enseña que no lo van a escuchar, no le van a creer y no se van a convencer para buscar entonces a Cristo Jesús, al Señor, al Salvador, para no llegar al lugar de tormento. Muchas personas creen que de los cielos o del infierno bajan personas a la tierra a traer mensajes que tienen que ver sobre los lugares de allá. Pero no es cierto. Todas estas personas que pueden decirse que vienen de esos dos lugares son falsas, son mentirosas y probablemente han sido comisionadas por un ser diferente a Dios para que engañe y les desvíe más del camino que es Cristo Jesús. La Biblia pues nos enseña que no va a haber ningún ser, ni muerto, ni ángel, ni siquiera, como dicen algunos, la presentación de Cristo Jesús para llegar y aparecer a la gente con el fin de que éstos se enteren lo que hay en el más allá. No hay, pues, personaje que vaya a aparecérsele y que ellos, al verle y de pronto es conocido, le vayan a creer. De ninguna manera, esta es la forma de actuar de Dios. Probablemente el ser humano sí argumenta o piensa que así se puede lograr que otros prevean en la tierra y se atengan a el testimonio que dan los enviados para que no vayan a ese lugar de tormento. Terrible entonces para los que piensan así, los que dicen, sí, Él está en los cielos, y eso es una frase de mucho conformismo. Es una frase que no tiene asidero, que no es verdad. Se escucha muy fácilmente a una persona cuando dice, está en los cielos, allá está en los cielos con Dios. Son frases salidas de un falso conocimiento que es engañoso inclusive y que no es real. No podemos decir que está en los cielos, no podemos decir dónde está el alma y mucho menos decir que allá en los cielos interviene a mi favor, que le habla a Dios al oído para que a mí me vaya bien, para que yo tenga una vida diferente, para que Dios me bendiga, porque aquel que está en los cielos o en el lugar de tormento interceda por mí. La predicación de hoy tiene mucho que ver con el diálogo que hace el que está en el lugar de tormento y Dios, pero no puede mediar, que esa es la gran diferencia entre lo que piensa la gente y lo que dice las Sagradas Escrituras. Puede haber diálogo, conversaciones. Dios puede conversar con las almas que están en el infierno, con las almas que están en los cielos. Y ellos pueden hablar de sus familiares como pasa en este texto. Pero no pueden intervenir en la vida de los familiares. No pueden lograr que Dios haga algo. No son mediadores entre Dios y los familiares. No son mediadores y esto debe quedar bien claro. El único mediador es Cristo Jesús. Nadie puede ocupar su lugar. Entendamos pues, los muertos que están, o las almas más bien, las almas que están en el infierno pueden hablar con Dios, pero la única forma de lograr que los familiares no lleguen al lugar de tormento es a través de el escuchar la predicación de Cristo Jesús, de obedecerle a Él en cuanto al arrepentimiento, al pedir perdón de los pecados y al buscar que Jesucristo sea su Señor y Salvador. Eso es lo único que puede hacer la persona que está en la tierra para evitar ir al lugar de tormento. Conclusión.
Dios puede entablar conversaciones con las personas que están en el infierno, porque Él puede bajar a ese lugar, puede interesarse por las almas que están allí, pero ya sin poder hacer nada, porque esas almas decidieron desde la tierra ir a ese lugar. Pero Dios tiene esa potestad de ir a hablar con ellos. Es lo que presenta aquí las Sagradas Escrituras. Entonces, aunque esas personas clamen por sus familiares, se interesen por el que ellos no lleguen a ese lugar de tormento, ya no puede lograrse o no puede darse, porque cada cual en la tierra toma la decisión si escucha la palabra del Señor, si la estudia y si entiende que Jesucristo es el Salvador, el único camino que lleva al Padre, que creyendo en Él, que confiando en Él y que viviendo con Él, evita el ir a ese lugar de tormento. Y el único procedimiento que presentan las Sagradas Escrituras es ese: escuchar que es lo más importante, escuchar la propuesta de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que precisamente lo mandó a la tierra con ese mensaje: y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese mensaje es el único procedimiento para llegar a los cielos y evitar ir al infierno. No hay otra manera. Nadie puede mediar para hacer otra cosa diferente a este plan concebido muchísimo antes de que Jesucristo llegara a la tierra. Y cuando Jesucristo vino y lo predicó, se convierte en el único recurso, el único medio para poder llegar a la presencia de Dios. Lo único, es decir, no hay otra manera, no hay otra forma y no hay otros mediadores, aunque pueden dialogar con Dios como lo estamos planteando. Y debemos dejar de escuchar o de creer lo que dice la gente con relación a la vida en el más allá, que puede evitarse a través de ceremonias o a través de religiones o a través de líderes que presentan formas de cambiarse del lugar de tormento a los cielos. No hay formas, ni liturgias, ni ritos, ni nada que haga el cambio en las almas que ya han muerto. Todo se hace desde aquí de la tierra. Cuando hay conciencia, cuando hay vida aquí en la tierra, hay que decidirse por prestarle atención al plan de salvación que trazó Dios y que ejecutó el Señor Jesucristo. Aplicación. Entendamos bien las Sagradas Escrituras y prestemos atención mientras estamos aquí en la tierra que la única manera de evitar ir al lugar de tormento es entregar la vida a Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otro medio. No se puede llegar a la presencia de Dios sino a través de Cristo Jesús. Ojalá que esta meditación sirva para ilustrar la verdad, tomar los correctivos necesarios y entender desde ya, mientras está vivo, que Jesucristo evita a las almas ir a el fuego eterno y lo evita trayendo esas almas, por supuesto, cuando éstas razonan sobre su misión, que Él es el Señor, el Salvador, y pueden a través de Él ir a los cielos. Esperamos que tomes nota, atenta nota, sobre el mensaje de hoy y te prepares espiritualmente, porque no sabes cuándo partirás. Y si no lo haces, entonces el lugar de tormento te espera. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.